Bueno, para el siguiente bloque, que es el bloque anterior, tenía una parte de este bloque que, como les expliqué, tuvimos que partir. Vamos a hablar del terremoto del 85. Yo con mucho gusto voy a dar un resumen de algunas de las cosas que hemos vivido en estos 40 años. Y he invitado a un periodista que ha estado muy involucrado en el medio, periodista investigador, ya en su momento lo presentaré. Y vamos a hablar, pues, qué hemos aprendido, qué lecciones faltan, cómo estamos las personas, etcétera. Ya estoy listo, ¿eh? Bueno, a mí sí me cambió la vida el terremoto del 85. Yo afortunadamente no sufrí ninguna pérdida de familiares, amigos ni de propiedades. Pero lo que vivimos, ya lo veremos con Iván, lo que vivimos sí fue muy fuerte, ¿no? Lo que pasó por esta ciudad. Y pues bueno, no se nos va a olvidar, no solo no se nos va a olvidar, sino que pues yo aquí sigo en estos temas. En la primera impresión que teníamos, yo estaba saliendo de la carrera y dijimos, bueno, vamos a mejorar el reglamento de construcciones, ¿no? Esa fue nuestro primer task y vamos a ver que han pasado varias cosas. Bueno, esta caricatura hecha expresamente para RN me gusta mucho porque esto lo vemos muy seguido, ¿no? El T-Rex diciendo, no, hombre, ¿qué puede pasar? Y el Diplodocus todo preocupado diciendo, algo va a pasar aquí, ¿no? Yo a veces les confieso, y yo creo que muchos en RN nos sentimos como el Diplodocus, ¿no? Nos sentimos preocupados de las cosas que vemos, que creemos que pueden pasar. Y bueno, hay una actitud muy fuerte de la sociedad de no, hombre, pues ¿qué puede pasar, no? Siguiente. Si quieren, vamos pasándolas un poco. A ver, el reto que tenemos hasta ahí es un objetivo continuo que tenemos todos como sociedad, que es que nuestra ciudad, nuestra comunidad sea resiliente, es decir, que no le afecten eventos naturales como los terremotos, de manera que si ocurre, en este caso un sismo, pues puede ser un huracán como el de Otis, no hay muertos, yo creo que eso sí debe ser un objetivo muy claro, no debe de haber muertos por este tipo de cosas. Hay muy pocos heridos, si acaso porque pues, caen plafones o caen algunas cosas que nos lastiman, pero eso también hay que evitarlo, se puede evitar, tenemos modelos para eso. Y que la recuperación de los servicios y actividades es en máximo 72 horas. Hay predios en la Ciudad de México del terremoto del 85 vacíos. Hay más de 30 predios que no hay nada, si acaso un estacionamiento. Entonces, medida la resiliencia, y del 2017 hay otros 30. O sea, la resiliencia que hemos mostrado de manera local es muy, muy mala. Bueno, siguiente. ¿Quiénes actuamos en esto? Por un lado, está lo que son edificios e infraestructura, pues ahí estamos. Le puse ahí obras, pero bueno, estamos ahí los ingenieros, las autoridades. Tenemos, ¿qué pasa con las cosas nuevas? Las debemos de hacer sin riesgo, como voy a comentarlo en adelante. Y confiamos en que haya reglamentos actualizados, que haya ética, que haya autoridades que estén revisando que se hagan bien las cosas. También tenemos muchos edificios viejos. Hay que reforzarlos, hay que evaluarlos. Vamos a ver que también este es un tema. Y luego finanzas, y aquí entra el sector asegurador. Necesitamos recursos para atender la emergencia y para recuperarnos. Es decir, antes, durante y después. Siguiente. Necesitamos difundir, ¿no? Decía Enrique hace rato, hay que decirle a la gente qué es lo que puede pasar, ¿no? Y ahí estamos, pues, la academia, las universidades, Arise, ¿no? Que han hecho cosas muy buenas de difusión a partir de Otis, las sociedades técnicas, protección civil. Y hay que tener planes muy concretos. Y aquí está pues, protección civil, a nivel empresa pues están los administradores de riesgos. Y los planes que hemos visto pues, son muy incompletos, ¿no? O sea, va a haber un simulacro por un sismo, ya, ese fue el plan. No, hay muchas otras cosas que hacer. De manera que una verdadera resiliencia es que darle estabilidad a la población, que la gente se quede en sus casas después de un terremoto, ¿no? Que no tengan que buscar familiares, salir de la ciudad, rentar un hotel, no, que se queden en sus casas porque las casas las construimos de manera que son seguras, que tenga estabilidad económica, que siga teniendo ingreso, que siga teniendo empleo. Eso no pasó en Acapulco y sigue sin pasar en muchas
lugares, en muchas circunstancias. Estabilidad de servicios sociales, que haya salud, que haya educación. Las escuelas no pueden ser refugio en los huracanes porque tiene que seguir habiendo clases al día siguiente que pase el huracán. Estabilidad de servicios físicos, que sigan los edificios funcionales, que haya comunicaciones, que haya transporte, que haya agua. Cada vez que hay un terremoto grande en la Ciudad de México, el sistema de agua se ve muy afectado. 3 días sin agua en la Ciudad de México, 20 millones de personas después de un terremoto, imagínense lo que eso puede ser. Y estabilidad de la gobernabilidad, seguridad es muy importante, ¿no? Que pues, hay más pérdidas por saqueos que por el evento en sí, ¿no? Que haya políticas de recuperación, etcétera. Siguiente. Bueno, un poco de antecedentes. Me podría ir al origen de la Tierra, pero es demasiado antecedente. Empecemos con principios del siglo pasado. Hay 2 grandes personalidades. Ninguno de estos 3 que ven ahí era ingeniero estructurista. Entonces ellos veían el problema sísmico pues, como desde su territorio. Mercalli crea la escala de Mercalli, que la conocemos, y Richter no solo... Mercalli era volcanólogo y Richter era físico. Richter pone instrumentos en todo el mundo, cosa que ha sido fundamental para el avance de la sismología. Y después crea la escala porque se fastidió de que los periodistas le preguntaran, ¿pero es más grande o más chico? Entonces dije, a ver, vamos a hacer una escala en donde ya quede claro el tamaño del sismo. Mercalli en su momento hizo bien porque él decía los daños, porque todos los daños eran parecidos, todo era construido a base de piedras, una sobre otra, o de adobe, etc. Esto ya dejó de ser totalmente funcional porque hoy en día, como lo sabemos, los daños dependen de la vulnerabilidad y de muchas otras cosas. Han ocurrido sismos relevantes como el de San Francisco en 1906, en donde los daños fueron sobre todo por incendio. Kanto en 1923, que mete a los japoneses directo al conocimiento de los terremotos. El sismo del centro en California es muy importante porque por primera vez hay un acelerómetro, que es lo que nos permite a los ingenieros medir las fuerzas sísmicas, si recuerdan sus clases de secundaria. La segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa, lo que pesa el edificio por la aceleración. Eso es lo que nosotros tomamos en cuenta. Siguiente. En México ocurre el sismo del Ángel. Ya teníamos un reglamento en el 42 y el reglamento se mejora en el 57. Nada más como contexto, no entro a detalles técnicos, pero el reglamento lo que en ese momento tenía es que los edificios se deberían de diseñar con el 5% de la fuerza de la gravedad, como aceleración 5% del peso del edificio. Acuérdense de este 5% cuando lleguemos al 85. Vienen sismos muy importantes en Alaska y en Japón, en Niigata, en donde el problema de la licuación surge como un tema realmente importante. Y en los 60s bajos se publica el primer mapa de riesgo del mundo, que es México. O sea, el doctor Esteva, desde el Instituto de Ingeniería, junto con el doctor Emilio Rosenbluth, que son nuestros profesores, publican esto, ¿no? Y hoy en día, esta metodología que se publica para hacer este mapa es la metodología que usan todos los sistemas de cálculo de pérdidas, no solo de terremotos, sino de huracán y de otras cosas. Obviamente es una metodología probabilista que consiste en eventos, funciones de vulnerabilidad. Esta metodología probabilista la formaliza en el 85 FEMA, que es la Sociedad Americana, el organismo de Estados Unidos como el CENAPRED, es el equivalente al CENAPRED. Lo formaliza en una publicación. Ya como sistemas de pérdidas, la empresa RMS en el 90 saca por primera vez su software, pero estaban basados en la escala de Mercalli, que era un poco raro, ¿no? Predecir daños con daños era un poco raro, sobre todo cuando lleva estructuras de concreto, de acero, cosas muy diferentes. Y nosotros liberamos nuestro sistema en los 90s, muy, muy cerca del RMS, pero nuestro ya fue con la metodología propuesta por FEMA en el 85, creada por el doctor Esteva en el 60, y la arquitectura de nuestro sistema sigue igual, no ha cambiado, obviamente ha tenido muchas mejoras, pero sigue siendo la misma arquitectura y no se ve que eso vaya a cambiar. RMS tuvo que cambiar la arquitectura de su metodología para hacerla
como ya había dicho el propio gobierno americano que había que hacerlas. Bueno, esto es una pasadita rápida. Bueno, me faltó lo de los reglamentos en el 76, que pues era un buen reglamento a nivel mundial. Siempre han sido buenos los reglamentos mexicanos, siempre han sido muy competentes, e incluyen las actualizaciones de otras partes. Pero viene el terremoto del 85 y que creen las fuerzas que se midieron, gracias a que hubo un acelerómetro en SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eje Central y Viaducto, gracias a que mis colegas del Instituto de Ingeniería pusieron ahí un instrumento antes del terremoto, se midió la fuerza que tuvo el terremoto ahí en la zona del lago y la lección mundial fue, ¿por qué no se cayeron? O la pregunta fue, ¿por qué no se cayeron todos los edificios? Si la fuerza que alcanzó, el valor de gravedad fue una vez la gravedad, o sea, 20 veces más lo que el reglamento del 57 tenía, 20 veces. Y como 2.5 veces lo que el reglamento del 76 ya había reconocido. Claro que en el 87 pues ya se subieron las fuerzas bastante alto y gracias a eso, como decía Enrique, pues las estructuras que se han construido después del terremoto del 85, esperemos que no vayan a colapsar. Ahorita mencionaremos algunas cosas. Y el reglamento ha tenido otras mejoras. En el 2023 les mencionaré cuáles mejoras más adelante. Siguiente. Bueno, el riesgo de manera muy simple, no es con la metodología del doctor Esteva, es el producto de 3 variables, peligro o amenaza, la vulnerabilidad y el costo. Si alguna de estas 3, recuerden sus clases de primaria, si alguna de estas 3 vale 0, pues el riesgo es 0. Y entre más valor tengan, pues es mayor el riesgo. Siguiente. En realidad es una combinación de todas estas variables, que pues al final es la propuesta del doctor Esteva, que pues no vamos a ver con detalle, pero pues, sí es una cosa más compleja. Siguiente. Bueno, simplemente les recuerdo que desde el 85 ha habido muchos avances. Ustedes dirían, pues, si ya se publicó el mapa en el 65, pues ya que más avances hay. No, sí ha habido muchos avances, toda la parte de la sismología. Nuestros colegas sismólogos han contribuido muchísimo al conocimiento de las fuentes, de qué tamaño pueden ser los temblores, en dónde se pueden originar. Esta es una visión histórica de los principales temblores que ha habido en los últimos años en México, bueno, desde el siglo XX para acá, que es en donde se puede, gracias a los aparatos que instaló Richter, a partir de 1900 se pueden ubicar en dónde fueron los temblores en el mundo y también de qué tamaño fueron, ¿no? O sea, el tamaño y la ubicación. Por eso no va a haber aquí, en ningún mapa va a haber temblores de antes del siglo XX, ¿no? Siguiente. Pues ha habido muchos avances en eso. Ya se ha comentado, yo creo que todo el mundo sabe que la Ciudad de México es una cosa muy particular, pero hoy en día los sistemas, el reglamento, todo tiene un gran conocimiento de los, como decía Emilio o Luis, ya no me acuerdo, los sistemas que tenemos no tienen todos los eventos, pero sí sabemos que puede haber eventos muy grandes, ¿no? Tanto en huracanes como, porque estadísticamente eso nos han, o no, más bien los sismólogos nos han dicho que aquí puede haber un terremoto de magnitud tal, etcétera. Entonces son aquí algunos ejemplos de las 3 variables principales que incluye el peligro, que es el tamaño del sismo, la distancia y los efectos de sitio. Siguiente. En el caso de la Ciudad de México, si quieres pasa a las seguidas, sabemos que la Ciudad de México no fue construida junto a un río, que son todas las ciudades en el mundo se han construido junto a ríos, ¿no? Tomó el agua y luego la desechó. Aquí fue construida en un lago. Tenochtitlán en su momento parecía bastante armónica la situación, eso cuentan. Cuando llega Cortés, conquistan Tenochtitlán, que fue una batalla naval, por cierto. Le dicen sus ingenieros de la época, ahí está el dibujo, no había ingeniería, pero sí, sus técnicos le dicen, no, a ver, aquí no podemos hacer construir la ciudad aquí, se va a hundir. Y le dice tal cual como está ahí, eso está en el Museo de la Ciudad de México, dice, como antes fue principal y señora de todas las provincias, lo serán adelante, ¿no? Y eso pues lo vemos hoy en los restos, ahí en el centro de la ciudad. Siguiente. Este es un ejemplo del sismo del 2017 de lo que es la intensidad sísmica. No es un temblor muy grande, aunque es un temblor muy destructivo en lo que fue Puebla, Morelos, en esa zona.
Y como ven los puntitos rojos, que son los colapsos, casi no hay colapsos en la zona epicentral. Es un temblor muy fuerte, pero el país está construido para resistir este tipo de temblores. Pero vemos la Ciudad de México y dices, ¿cómo? A ver, aquí se cayeron 40 edificios. ¿Por qué? Bueno, pues tiene que ver porque hemos construido sobre un lago y eso tiene todo un reto de ingeniería tanto teórico como práctico. Es un reto gigantesco. Pues le hemos entrado a los ingenieros ese reto por generaciones. Tal vez nunca debimos haberlo hecho como sociedad, ¿no? Pero bueno, eso es ya ahora sí que aquí nos tocó vivir y pues en eso estamos. Siguiente. Miren, este es un ejemplo no solo es del 2017, los puntitos rojos, amarillos y verdes que ven ahí son de varios sismos, aunque esta zona de Xochimilco y ese pedacito de Tlalpan son prácticamente el sismo del 2017. Y como ven aquí en la zona firme, que es la sombra café oscuro que se ve, la zona del lago es la café clarito, no hay daños, no hay daños. Eso es muy evidente para mí como ingeniero, es muy evidente, aunque luego no es fácil, inclusive como ingenieros. Pero inclusive yo insisto en que la alerta sísmica no debería sonar en terreno firme, porque nos asustamos mucho las personas. Yo me asusto mucho con la alerta, no sé si ustedes, pero no entro en pánico todavía, creo. Pero sí hay gente que entra en pánico, ¿no? Ha habido muertos de infartos y de que se avientan del edificio. Entonces, yo soy de la opinión, lo sostengo, que no debería de haber alerta sísmica en la zona de Lomas, terreno firme, y aquí se ve muy claro, ¿no? Cómo esos edificios, esos puntitos en rojo son colapsos de edificios que justo estaban en la zona del lago y por eso tuvieron ese problema. Los dos que están en Tlalpan son emblemáticos, uno es el Repsamen y otro es los puentes que se cayeron del TEC, ¿no? Que pues murieron estudiantes. Siguiente. Pasemos a vulnerabilidades muy rápido porque el tiempo no permite ampliar tanto la sesión. Para nosotros esta es la causa número 1 de daños, es lo que le llamamos la planta baja débil. Y como ven ahí, lo que nos gusta a los ingenieros pues es un edificio cuadrado lleno de muros, ¿no? Que no tenga irregularidades. A mí también me gustan mucho los otros edificios, pero cuesta mucho trabajo diseñarlos y van a tener problemas en los temblores. Y también hay una gran necesidad urbana de espacios abajo de los edificios como estacionamientos, comercios, etc. El edificio se puede diseñar perfectamente con una planta baja, pero que no sea débil. Para eso yo necesito pues, ingeniería competente y el nuevo reglamento ya es mucho más estricto en ese sentido. Siguiente. Algunos ejemplos, este es en Turquía, ahí ya no tienen la planta baja débil, como pueden ver. Siguiente. Esto es en Italia. Siguiente. Un sismo de magnitud 5, esta es una caricatura americana, dice que no dependas de Superman, ¿no? Y este es un ejemplo del mecanismo de falla que tiene, que en general no fue diseñado así por el ingeniero. En fin, son detalles bueno, simplemente la planta baja débil. Siguiente. Hemos observado que es un tema, ¿no? Desde el 85. Pero ya les mostré algunos ejemplos de Italia, Turquía, estos en Ecuador en el 2016. Todos los edificios que tuvieron colapsos tenían planta baja débil. Siguiente. Esto es en Taiwán. Igual hubo 5 colapsos en el 2016. Los 5 tenían planta baja débil. Siguiente. Entramos ya el 19 de septiembre del 17 en México. Vean aquí algunos ejemplos. Todos estos tenían 1 o 2 pisos abajo de lo que se ve ahí. Siguiente. Otros 4 casos. Pero aquí también quiero llamarles la atención de que en las siguientes láminas voy a pasar a la segunda causa también, que es que estén en esquina. El que estén en esquina tiene una particular que en su momento lo mencionaré, pero estos 4 que estamos viendo aquí, planta baja débil, esquina, los perdimos, colapsaron. Acuérdense del que, todos son letra A, no me había fijado. Pero bueno, el que dice Miguel Alemán 106, recuerden ese porque vamos a mencionar algo al final. Siguiente. Esta es una manera muy simple de catalogar la planta baja débil desde nula, moderada e intensa. Y en una zona de estudio que juntamos ahí, Colonia Roma, Condesa, etcétera, revisamos todos los edificios, 2,000 edificios en esa zona. Hubo 17 con colapso y daño grave. Y agrupándolos, el resumen es que los que tenían planta baja débil intensa
tuvieron 9.1% de pérdidas. Quiere decir, otra manera de verlo es que de cada 100 edificios con planta baja débil e intensa, 9 los perdimos por completo. A ver. Sí, pero se necesita micrófono por los que están en internet. Sigo lo que te llega al micrófono, ¿no? Siguiente. O sea, recuerden, 9 de cada 100. Ahora, antes de entrar a simetría de esquina, ¿sí? Listo, ahora te interrumpo. Una pregunta, me parece sumamente interesante lo que estás diciendo. Edificios altos con estacionamientos profundos, ¿cómo se catalogan? Mira, hasta hoy no hay, primero voy a hablar la parte empírica, hasta ahora no hemos visto daños en ese tipo de edificios, que es muy importante. Muchas de las cosas que menciono son evidencias que hemos visto en México y en el mundo, ¿no? Que son irrebatibles porque son datos. Entonces no hemos visto daños en eso. Y la parte teórica te dice que lo que está de la banqueta para abajo casi no se mueve en un temblor, ¿no? Entonces esa sería la explicación teórica. Y esos edificios muy altos en general están muy bien hechos. Entonces, muy bien hechos en todos sentidos, ¿no? Desde la geotecnia, la construcción, el diseño, la supervisión, los inversionistas, todo eso. Esos edificios no nos preocupan tanto porque en general están muy bien hechos. Bien, ahora el caso de esquina es otra de las causas que causan muchos daños. La foto es en Japón, también para que vean que no solo es México. Es estadística del 85-42% de los daños en el terremoto del 85 fueron por este caso. Bueno, no se ve en la imagen, en la compu sí se ve, pero bueno, la razón de esta vulnerabilidad es porque este edificio tiene 2 muros, como se ve en el croquis ahí, y 2 fachadas, y eso hace que cuando llegue el temblor se tuerza mucho y la esquina que está, la columna que está en la esquina de las fachadas muchas veces se rompe y a veces se cae todo el edificio, ¿no? Entonces esa sería la vulnerabilidad de este tipo de cosas. Siguiente. Si juntamos estas 2 vulnerabilidades, recuerden la que está a su derecha, bueno, no, a mi derecha también, es lo que ya vimos, planta baja débil e intensa, y ahora la de esquina. No, estar en esquina no es una maldición, tiene que tener estos 2 muros, como les decía, ¿no? 2 muros asimétricos. Y vean las estadísticas de estos mismos 2,000 edificios. Menciono 2 barras. Primero la que dice nula, es decir, todos esos edificios que no tenían ninguna de las 2, su pérdida promedio fue 1%, que es una pérdida muy baja, ¿no? O sea, en promedio tenían una pérdida muy, muy baja. Pero del otro lado, vean la barra roja, los que tenían las 2 cosas. Estos son datos observados del 2017. La barra indica que el 32% tuvieron pérdidas. O sea, uno de cada 3. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de la industria de la aviación como un buen ejemplo de evitar muertes, ¿no? Siempre que hay un accidente de la aviación, se revisa qué pasó, cajas negras, etcétera, y se corrige el problema en todos los aviones y en todas las políticas, etcétera. Eso no lo hemos hecho en la ingeniería sísmica. Yo estoy presionando para que lo hagamos. Pero ustedes se subirían a una línea aérea en donde 1 de cada 3 se cae, aviones. Bueno, es muy evidente que no, pero sí vivimos edificios así en la Ciudad de México. Muchos se han caído, pero hay muchos otros que ahí están, ¿no? Y pues estamos en eso también con las autoridades, estamos viendo cómo corregir eso, ¿no? Siguiente. Otro tema aquí debí de haber también puesto como una de las grandes causas es este sistema estructural, que por eso luego es muy importante que en los sistemas le pongan qué tipo estructural tiene, porque que es conocido como losa plana o reticular, no tiene traves. Como ven ahí es la losa directo a las columnas. Ese fue muy vulnerable en el 85. La mayoría de los que fallaron fue por eso. Y ese problema se corrigió con el reglamento del 87. No está prohibido, el reglamento no prohíbe nada, pero indirectamente castiga tanto las cosas que están mal que el ingeniero dice, no, mejor lo hago de otra manera, ¿no? Le pongo muros. Bueno, este es el único caso del 2017 que tuvo un colapso de un edificio construido después del 85 porque utilizaron un sistema estructural pues no muy competente y seguro no tomaron todas las medidas que debieron de haber tomado. Siguiente. Bueno, otras vulnerabilidades
que si está dañado, si está mal mantenido, que le hayan aumentado pisos. Esto pues pasa. Ayer se cayó un edificio en Indonesia porque le estaban aumentando pisos y colapsó. Pues bueno, que esté inclinado en la Ciudad de México es todo un tema. Esto ya, el edificio ya es vulnerable. O que le hayan alterado la estructura original. Pues les preguntaría, ¿ustedes creen que es importante este tema? Yo creo que ya es el más importante, la alteración que estamos haciendo a los edificios, como voy a mostrar algunos casos. El tema de la subsidencia es un tema, si quieres déjale así, es un tema muy complejo. Para mí claramente no tiene nada que ver con los temblores, pero cuando llega un temblor evidencia que el suelo estaba mal por extracción de agua, ¿no? Y vienen algunas fallas que no son fallas provocadas por movimiento fuerte del terreno. Y esto ha sido todo un tema con las autoridades, con la reconstrucción, etcétera, y estoy seguro que es un tema de seguros. Yo estoy seguro que las compañías de seguros no pagan daños por subsidencia o por inclinación que no tenga que ver con un evento como un terremoto, etcétera. Entonces sí es un tema que ahí está y va a seguir estando en la Ciudad de México, pero ya está también en Querétaro, en Aguascalientes, en varios lados. Siguiente. Bueno, aquí una pequeña alteración de ese edificio. Siguiente. Aquí ya en el piso número 7 o algo así, vean la cantidad de muros que ya le quitaron a ese edificio, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál resistencia sísmica, no? ¿Quién va a resistir el temblor si ya le quitamos casi todo ahí? Siguiente. Y eso fue enfrente de autoridades, de administradores, de otros vecinos, etcétera. Aquí estos muros debieron de haber sido completamente ciegos, es decir, sin ventanas ni nada, pero pues, qué bonito que ya tenga una ventilación para el baño, ¿no? Más luz para el cuarto, etcétera. Sí, pero estamos quitándole la resistencia sísmica al edificio. Siguiente. Otros casos, siguiente. Pues le aumentaron pisos. Vean en 2013 cómo estaba el edificio. Le aumentan pisos, lo dejan nuevecito y se cayó en el 2017. Siguiente. También fue muy emblemático. Es el multifamiliar Tlalpan. 10 edificios iguales, bla, bla, bla. Colapsa uno, pero no estaba ni en esquina ni en planta baja débil. Entonces nos preguntamos desde el momento, ¿pero por qué? Y pues sí hubo evidencias que habían quitado muros de ese piso. Y ya, pues, ya lo reconstruimos entre todos. Siguiente. Este es el caso que les había dicho, que se recordaran. Esta es la evidencia del colapso. En 2015, que pensábamos que era planta baja débil en esquina, pero vean el edificio original, en el 90. Le quitaron los muros de abajo para meter estacionamiento y otras cosas, ¿no? Entonces, pues el edificio ya no es el edificio que fue al principio. Entonces, y esto lo acabamos de descubrir hace poquitito viendo fotos antiguas de la ciudad. Y bueno, siguiente. Los edificios en la ciudad se golpean mucho. Es el único caso en el mundo en donde realmente es un problema. Las fotos de la izquierda son del 57. Vean cómo a veces el grandulón le pega al chico y lo rompe. A veces el chiquito le pone el banquito al grandulón y se cae. Aquí en la foto esta del 85, vean ahí cómo seguramente los vecinos hartos de que se golpearan los edificios con los temblores, ¿no? Le pusieron una llanta ahí como amortiguador, es un amortiguador sísmico, pero es muy probable que esa llanta haya provocado los daños que vemos ahí, porque esos 5 centímetros que no se pudo mover el edificio fueron los que probablemente provocaron ese daño. Siguiente. Este es todo un tema, aquí colapsos con nombre y apellido, colapsos del 2017 con este problema, que es un problema, como dice ahí, no es en sí una patología, no es un problema de los edificios, es un accidente urbano. O sea, los edificios puede ser que estén perfectos, pero se golpearon unos con otros y para que no se golpeen hay que separarlos 30 centímetros y eso nadie quiere, ¿no? Bueno, siguiente. Daños previos, nuestros edificios se van cansando. No es un problema que sean viejos, pero la Ciudad de México es la única ciudad en el mundo que tiene tantos temblores tan fuertes, tan frecuentes y que duran tanto tiempo. O sea, la cantidad de energía que liberan estos edificios cada vez que hay un temblor, en ninguna otra parte del mundo pasa. Y tenemos investigaciones que lo demuestran, pero pues, por lo pronto pues, créanmelo y si quieren lo
Les muestro las gráficas en donde pues, los edificios yo creo que hay que cambiarlos porque están ya muy cansados, ¿no? Siguiente. Este es un problema relativamente nuevo para la ingeniería. Edificios que son muy irregulares, como el que vemos ahí, este es en la Ciudad de México. Y esto pues, provoca muchos problemas de torsión que es difícil de analizar, siguiente, y de diseñar. Este es un caso en Italia, y pues vean cómo aún en Italia, que son los que inventaron la mampostería, pues tienen colapsos por tener este tipo de irregularidades. Siguiente. Esto es en Chile, un edificio que tenía irregularidades en elevación, pues ya perdió ahí un piso completo, ¿no? Siguiente. Y estos retos, muchas de estas fotos no es en lugares sísmicos, pero el día que tiemble en alguno de estos lugares, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Porque son muy, muy vulnerables. Siguiente. Esto es en la Ciudad de México, pues lo han de haber visto aquí en el periférico, hay dos muy similares. El del medio es en la zona del lago, en el corazón de la Ciudad de México, también seguro lo han visto. Y el de la derecha, hasta donde me quedé, era una propuesta, ya estaban en preventa, pero está en la Condesa o por ahí, ¿no? En fin, ese tipo de columnas ahí con alturas de 7 pisos, no hay manera de analizarlos y diseñarlos bien, ¿no? Entonces, lo que dice ahí, arriba a la derecha, es que en el reglamento de 2023 lo que hicimos fue obligar a... En realidad le echamos una mano a los ingenieros, porque los ingenieros muchas veces tenían conflicto con los arquitectos y los desarrolladores de decir, a ver, es que es muy vulnerable. Y entonces, si el ingeniero insistía mucho, buscaban a otro ingeniero que le dijera, no, está bien, sí nos lo echamos, ¿no? Entonces, en el reglamento lo que pusimos, cuando tengas este caso, el edificio no se debe de mover con un temblor, que no se mueva prácticamente. Que implica, pues, columnas más grandes, muros, etcétera. Pero bueno, ya al menos no se va a colapsar en un temblor. Siguiente. A ver, aquí si quieren nos lo echamos rápido, es una cosa financiera. ¿Qué pasa cuando no salen bien las cosas que construimos y viene un evento? Primero, para la atención de la emergencia, vamos a necesitar dinero, ¿no? No tanto, pero vamos a necesitar dinero. Para la recuperación ya vamos a necesitar más dinero. Para la reconstrucción, muchísimo dinero, ¿no? Si no, pues ven cuánto tiempo estuvimos reconstruyendo en la ciudad de departamentos. Y aquí hay algunos ejemplos de por qué vamos a necesitar ese dinero. Y generalmente el seguro tradicional cubre la línea azul, ¿no? A los que están asegurados y bien asegurados, ¿no? Pero pues imagínense los que no, como en Otis. Y esto además hay que asegurarle las pérdidas consecuenciales, ¿no? O lucro cesante. Los primeros seguros se pueden cubrir con seguros paramétricos, ¿no? Hay buenos esquemas para tener dinero disponible rápidamente, como lo vamos a ver hoy en la tarde. Y seguros tradicionales, la línea no necesariamente se detiene o se cruza, ¿no? Hay muchas posibilidades. Y dos ejemplos en América Latina y el Caribe, en donde se necesitó tanto dinero para reconstruir el sismo en Nicaragua en el 72 o el sismo en Haití en 2010, que los países siguen siendo muy, muy pobres, ¿no? No han logrado recuperarse de esa. Siguiente. Los sistemas que tenemos para estimar pérdidas, pues bueno, ustedes los conocen. Este es un ejemplo. Se ven dos cosas aquí, la intensidad en los colores que están debajo de los edificios. Esta es la delegación Cuauhtémoc. Y luego el riesgo o la pérdida en los edificios con los colores, ¿no? Esto simplemente es una manera en que podemos presentar los resultados. Recientemente hicimos el ejercicio de volver a correr qué pasaría si volviera a ocurrir el sismo del 85, es decir, de magnitud 8.1 en Michoacán. Solamente la base de datos de la Ciudad de México, tenemos una base de datos bastante buena de la ciudad, edificio por edificio, número de pisos, año de construcción, muy, muy buena. Son más de 1.8 millones de edificios. El valor del edificio es de mercado, o sea, cuánto cuesta un edificio de oficinas, etcétera. No consideramos contenidos ni pérdidas consecuenciales. Llenamos todos los campos de la base de datos para que el sistema no asuma nada. Y si no tiene patologías, las pérdidas que estamos estimando es de 4.800 millones de dólares. 1.7%. A mí no me pareció mucho dinero, ¿no? Si ponemos la inflación del terremoto del 85, alguna vez Luis Álvarez hizo el cálculo, eran 40.000 millones de dólares. Lo que pasa es que esos edificios
pues ya se cayeron, ya no están en la base de datos, ¿no? Y hay edificios nuevos que la vulnerabilidad es baja, y así lo tenemos en el sistema. Si le ponemos patologías medias, las pérdidas suben casi al doble, al 3% de la cartera de la Ciudad de México, no del país. Del país es mucho, mucho, mucho menor. Siguiente. Bueno, pues es todo, es un panorama rapidísimo de pues, lo que ha pasado en estos 40 años. Si tienen alguna duda, comentario, etcétera, pues con gusto aquí lo planteamos, en lo que le pido a Iván que vaya pasando aquí a que nos comparta la parte humana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ricardo Álvarez de Seguros Atlas. Mi pregunta va encaminada acerca de una patología que nos hiciste favor de mencionar en las imágenes y nos mostraste una losa plana. Una losa plana que tiene un capitel y que todas sus nervaduras son de las mismas dimensiones. Ahí sí yo considero que sí sería losa plana, pero se sigue considerando losa plana cuando esta misma losa nervada, aligerada con capa de compresión superior, tiene traves intermedias y ahogadas entre columnas. ¿Del mismo peralte? Del mismo peralte, pero seguramente mejor armadas, porque la sección transversal es mucho más grande que las traves intermedias. Uh-huh. A ver, ese sistema va a ser más resistente, ¿no? Porque tiene más concreto pero los desplazamientos que va a tener ante un terremoto son casi los mismos, porque no tiene quien la restrinja, que son las traves. Entonces, con fines de, a menos que la gente que hace funciones de vulnerabilidad me corrija, con fines de funciones de vulnerabilidad, yo lo pondría en losa plana, porque no tiene esas limitaciones de desplazamientos, que es lo que tira los edificios y lo que hace que se golpeen unos con otros, etc. Entonces, si es más resistente, es mejor que la que no lo tiene, pero sigue siendo muy vulnerable. Ok, gracias. Eduardo, una pregunta. En la parte de todos estos complejos que hoy en la Ciudad de México se están volviendo de mucha construcción de los Big Grand, City Towers, y que tienen todas las amenidades y albercas y demás en la parte de arriba y demás, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, si hay un buen ingeniero ahí detrás, no debe haber ningún problema, ¿no? Un ingeniero que trabaje en conjunto con los arquitectos y que se pongan de acuerdo dónde van las columnas, de qué tamaño son, no debería haber ningún problema. Esa es mi respuesta. Yo pensaría que este tipo de empresas como la que mencionaste, como van a estar ahí muchos años, o sea, su presencia no es construir edificios e irse, que sí hay muchos en la Ciudad de México, sobre todo edificios medianitos, ¿no? y chicos. Yo pensaría que lo hacen muy bien, porque no les conviene que tengan problemas, ¿no? Entonces, ese tipo de... Ahora sí que depende, ¿no? Si es un buen desarrollador, buenos ingenieros, no va a pasar nada, porque los conocimientos están. Pero si es un desarrollador que está buscando ganarle 10 pesos al ingeniero, al del concreto, ahí los riesgos son mayores.